Bueno, habíamos quedado la clase pasada en revisar los impactos del turismo. Eh, de manera general, vamos a tratar hoy de revisar algunos de esos impactos de manera que ustedes les permita acercar un poco qué papel juegan la sociología del turismo y la antropología del turismo en leer, analizar todas esas dinámicas. ¿Ustedes me escuchan bien y logran ver la presentación? Sí, Sí, señor. profesor. Sí, profe. Los impactos del turismo que pues, logramos nosotros identificar en una serie de elementos generales que se logran visualizar en cada uno de los espacios turísticos que se quieren puntualizar, están ligados principalmente al impacto económico, a las fuentes de empleo, a las posibilidades de ingreso, a las condiciones también que se dan ese tipo de impactos en términos de toda la estructura económica de una sociedad. A la vez también los impactos físicos, cuando se crean unas condiciones específicas en unos suelos, cuando se cambia, por ejemplo, la actividad de una población que anteriormente tenía otra vocación y ahora el turismo hace parte de ella. Esos impactos físicos aparentemente no se ven a simple vista, pero empiezan a ir cambiando la dinámica, algunas veces las morfologías de un lugar. Y eso tiene que ver mucho también con la capacidad, las dinámicas de las capacidades de carga que se desarrollan en cada uno de estos espacios. Y ya también el impacto social y cultural en la dinámica del turismo es importante tenerlo en cuenta porque las sociedades, las culturas, cada una tiene su cosmovisión y sus formas de ver el mundo que les permiten tener en cuenta hacia dónde va esa sociedad frente a la dinámica del turismo. Me devuelvo un poco para que retomemos. Habíamos hablado un poco de algunos elementos del Estado como agente del turismo, de esas motivaciones y funciones, de los grupos de interés conformados por la sociedad privada, el sector privado, la sociedad civil, que se organizan para participar en grupos de interés, productivos o no productivos, en distintos niveles de influencia. También el turismo en el desarrollo regional, la población local como agente a nivel del mejoramiento de la calidad de vida y de la economía regional, así también como la importancia del ordenamiento. Entonces, todos estos impactos nos indican que debemos tener en cuenta, por ejemplo, cómo analizar esos impactos. Esos impactos se van analizando a partir de estos elementos. Primero hay que examinar el contexto de desarrollo, es decir, por qué se está desarrollando una actividad turística determinada en un espacio. Eso hay que hacer un diagnóstico, una evaluación, cuál es la intención que tienen los diferentes actores de promocionar las actividades turísticas. En un segundo momento hay que examinar cuantitativa y cualitativamente esos procesos de desarrollo. ¿Por qué? Y principalmente el desarrollo de las mismas actividades turísticas. ¿Por qué razón? Porque se necesita tener en cuenta varios elementos en los cuales podamos entender en toda su dimensión y podamos comprender qué está pasando con la dinámica del turismo. Hacer unas lecturas detalladas en términos de observación, pero también en términos de estadística. ¿Cuántos turistas ingresan? ¿Cuántas camas están disponibles? ¿Cuántos servicios se les pueden ofrecer a ciertos tipos de turistas? Todas estas dinámicas son muy importantes para analizar esos impactos. Y también hay que tener en cuenta realizar previsiones futuras del desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque si no tenemos una planificación y no preveemos estas diferentes formas en las cuales el turismo puede impactar algunos lugares, pues las actividades suelen, digamos, tener problemas con el desarrollo de
la misma actividad y también del mismo espacio. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta. Es posible afirmar también que la naturaleza de los impactos del turismo sobre una población dada es el producto de la interrelación de complejos factores políticos y económicos, tanto como de la geografía particular, el tamaño de la misma, las características recreacionales que atraen a los turistas y las posibilidades de empleo que la hacen foco de migración laboral. Todos estos elementos son claves para tenerlos en cuenta según Santana. También el impacto económico nos permite tender una serie de herramientas o procesos en los cuales nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Primero, hay una relación del desarrollo económico clave con las actividades turísticas. El turismo no solamente mueve turistas, sino también mueve renglones en la economía, como por ejemplo los servicios, las ventas de seguros, digamos, el tema de la alimentación, el tema del comercio, es decir, mueve muchas dinámicas. Aquí hay unos procesos donde hay costos y beneficios en contextos, tanto de emisores como de receptores. Eso es importante dentro de la dinámica turística. A la vez también el turismo como generador de empleo. Es una forma importante de ver cómo a través del turismo se pueden crear diferentes dinámicas de empleos, indirectos, directos, por temporadas o incluso permanentemente. Esta es una nueva forma también de interpretación de mirar ese impacto económico del turismo. A la vez también podemos revisar la profesionalización de la población local o de las actividades que tienden a capacitar y a generar profesionales con mejores condiciones para el desempeño de la actividad laboral y para el desempeño también de la actividad profesional. Es decir, estamos hablando de ese nicho en el cual ustedes ahora mismo están en la fase final de su proceso de formación. Ustedes van a salir como administradores y administradoras de empresas turísticas a desarrollar una nueva forma de ver ese mercado, porque ahora con la situación de pandemia hay que replantearse algunas cosas. Ya el turismo, por lo menos en los próximos 5 años, no va a ser igual. Entonces es importante y significativo que se pueda crear unos ambientes adecuados para ver cuáles alternativas podemos hacer. Tenemos que evitar esa dependencia económica de, digamos, esto puede llamarse colonialismo o imperialismo en términos generales, porque o de los impactos que genera la economía del turismo global. No podemos depender de ella porque miren lo que está sucediendo. O sea, el depender tanto de esas dinámicas implica que en algunos sectores, en algunos escenarios en donde el turismo es casi el todo, prácticamente estas comunidades o estas ciudades o sociedades están, digamos, un poco llevándolas del bulto, como dicen por ahí, con la situación que tenemos actualmente. Entonces hay que crear posibilidades distintas a la actividad del turismo porque eso va a generar un impacto económico el día o en este momento en que no hay una afluencia turística importante a nivel mundial. Hay que repensar cómo se puede, digamos, buscar unas alternativas específicas. El impacto físico está mediado por los movimientos de población, o sea, el desplazamiento de personas de un lugar a otro. Por ejemplo, también la apropiación del territorio, cómo las personas tratan de comprender y entender la dinámica de sus territorios. Eso es importante dentro del desarrollo de una comunidad y también de una sociedad. Si no sabemos en qué territorio estamos ubicados, pues no tenemos una conciencia completa de ese lugar en que nosotros nos ubicamos. Por ejemplo, nosotros estamos en un lugar estratégico, estamos sobre el delta del río Magdalena. Además, estamos sobre una zona estratégica dentro de la cuenca del Caribe. Y eso implica unas revisiones que tenemos que tener en cuenta para nuestro desarrollo de algunos potenciales turísticos, por ejemplo. Cada una de las poblaciones tiene un sentido para darle una apropiación a esos territorios. El uso de los espacios, cómo utilizamos esos espacios para el turista, para la gente de la comunidad, para la gente de la ciudad, para la gente donde se está explotando la actividad turística. Esos espacios tienen que ser equilibrados, tiene que haber un equilibrio.
Hay que evitar la presión del medio ambiente. Si queremos ofrecer actividades sobre el medio ambiente o sobre la naturaleza, tenemos que ser muy precavidos de no generar daño, porque eso, digamos, es muy lesivo para el mismo desarrollo de la actividad turística. Y el otro elemento es la importancia del ordenamiento territorial. Un espacio turístico ordenado, o sea, bien ordenado, con todas las delimitaciones y directrices que recomiendan para el ordenamiento territorial desde un enfoque turístico, eso va a tener un éxito y va a haber una potencialidad de ese territorio. Entonces es clave en esos elementos desde el punto de vista físico. Acá estamos hablando de ordenamiento territorial, por ejemplo, que se incorporen todos los servicios básicos a la actividad turística. Un espacio turístico que no tenga alcantarillado, agua potable o deficiencia de energía, que no tenga gas natural, es un espacio turístico que no va a ser competitivo y va a ser lesivo y va a generar unos impactos físicos. Por ejemplo, si no tiene alcantarillado, un lugar, por ejemplo, en una zona costera, obviamente las aguas servidas o las aguas residuales van a terminar en la playa. Cuando llueva, cuando en el momento indicado, todas esas aguas residuales van a terminar en las fuentes hídricas y las fuentes hídricas terminan desembocando en el mar. Entonces, esa es una forma también de ver cómo estamos potencializando las actividades turísticas. Sin un manejo adecuado de esos servicios, a partir del ordenamiento territorial, pues obviamente no podemos ofrecer turismo de sol y playa, por ejemplo, no podemos ofrecer disponibilidad de tantas habitaciones y tantas camas cuando sí, colocas un hotel 5 estrellas, pero ajá, ¿y dónde van a echar las aguas residuales, por ejemplo? Sí, pueden que tengan sistemas, en algunos casos, estos grandes hoteles o cadenas de hoteles tienen sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales y demás, y muy sofisticados todos esos sistemas y bien, pero eso les genera, por ejemplo, un sobrecosto. Si tuvieran todo empalmado a la red, digamos, del territorio, pues obviamente sería mucho más rentable. También el impacto social y cultural tiene que ver con la homogenización de espacios turísticos. Tratamos de ser como los turistas clónicos. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos en esa diapositiva? Todos por igual, o todos los espacios tienen que, digamos, colocarse como si fueran Miami, Cancún, o la Costa del Sol española, o la Ribera Francesa. Todos quieren ser espacios como esos, o quieren desarrollar un modelo de, digamos, copiando otras ciudades. Hay que empezar a revisar bien esos escenarios y evitar esa homogenización. Hay que también buscar cuál es la puesta de escena en lo cultural. Los elementos de la cultura son vitales para el desarrollo de una actividad turística o un espacio turístico. Es importante también la interacción entre distintos actores, no solamente los actores involucrados en la dinámica turista, sino otros actores que pueden jugar un papel importante dentro de ese impacto. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la formación educativa a nivel, por ejemplo, de la básica, o digamos, de la básica escolar antes de salir digamos, del bachillerato, es importante porque eso le permite a los jóvenes, a los niños, incentivarse un poco por conocer y tener un poco de cultura ciudadana frente a estas dinámicas turísticos. Los cambios a corto y largo plazo en las estructuras sociales y en los patrones culturales. Por lo regular, cuando las dinámicas del turismo impactan, por ejemplo, en comunidades pequeñas, eso se ve muy reflejado. Un ejemplo, digamos, muy conocido y que he tenido la experiencia de vivir, por ejemplo, Taganga en Santa Marta. Es un espacio donde se ha impactado mucho la dinámica local por parte del desarrollo de muchas actividades turísticas allí. Están los cambios en la población, las dinámicas sociales, y la gente, digamos, ahí está a partir de esa, digamos, de esa transformación que ha tenido Taganga en los últimos años. La población aún resiste, los pescadores aún resisten, pero siguen, digamos, en esas estructuras sociales y patrones culturales teniendo algunos conflictos porque esos impactos que genera el turismo, por ejemplo, extranjero, o el turismo que llega a los fines de semana a Taganga, pues obviamente a ellos les genera un impacto económico porque tienen pues forma de vender, forma de transportar a las personas que quieren bañarse o que a los diferentes servicios de actividad turística, pero la población misma ha sentido, digamos, con el desarrollo de diferentes hostales o casi todas las casas, por ejemplo, en temporada
la mayoría en Taganga pues las arriendan, las alquilan para que los bañistas, las personas que quieran llegar allí, pues estén los días de temporada que quieran estar en ese lugar. Entonces ahí hay unos elementos claves para tener en cuenta en ese tipo de dinámica. Eso, por ejemplo, no se controla de manera formal, eso es muy informal, eso no se contabiliza, no se miran cuánto ganan, cuánto pierden. Los servicios solamente te arriendan la casa y tú puedes hacer en la casa lo que tú quieras, cuántas personas puedas ingresar, es decir, pero hay otras modalidades como por ejemplo los hostales, donde por ejemplo la gente se queda, es a interactuar con personas de otros lados del mundo, a conocer personas y eso hace una dinámica totalmente diferente al espacio. Para esto es necesario hacer diagnósticos, que es un elemento central tanto de la sociología como de la antropología, que es necesario hacer estudio de carácter histórico y geográfico. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles han sido los procesos por los cuales ese lugar está allí? ¿Qué dice de ese lugar? ¿Cuáles son esos procesos históricos que hacen atractivo? Y a eso muchos turistas acuden a esos lugares por esa historia, por ese espacio, por ese paisaje que les brinda. Y para eso se necesita documentarse. Hay que buscar información sobre estos espacios. Hay que hacer unos análisis económicos, por ejemplo, de qué vive la gente, por ejemplo, cuáles son las condiciones en términos generales para recibir a un turista, es decir, cuántos supermercados hay, cuántas tiendas, cuántos, digamos, elementos pueden ser vitales para mantener un desarrollo, digamos, turístico. Y al final también lo más importante desde un punto de vista ya cultural y antropológico es tener en cuenta cuáles son los bienes culturales. Y los bienes culturales son importantes porque a través de un inventario se pueden catalogar haciendo procesos de descripción, estados de conservación y regímenes de propiedad y de protección. Y a la vez un reconocimiento y valoración de los recursos patrimoniales susceptibles de producir una atracción turística. Entonces es clave tener en cuenta que para ese diagnóstico tenemos que identificar cuáles son esos hitos importantes para el desarrollo turístico, tanto a nivel cultural como a nivel ambiental. Eso es un elemento fundamental para tener en cuenta en estos elementos. Acá, el mensaje inicial de estos agentes intentarán hacer llegar a los mayor número de habitantes será el de la renovación de las estrategias económicas, encaminadas hacia una optimización de los usos del ocio y turístico, para una posterior rentabilidad de las mismas. El último será una mejor calidad de vida de los habitantes de esa área concreta a lo largo de ese desarrollo sostenido, basado fundamentalmente en la excelencia de la oferta. Si empezamos a desarrollar esto, a tener en cuenta estos elementos anteriores, seguramente la base fundamental va a ser una muy buena oferta. Y esa buena oferta hay que planificarla. Y la planificación implica tomar unas decisiones particulares bajo esos escenarios. Y hay 4 pilares en estos procesos de planificación. El primero es la revalorización identitaria, cómo están las relaciones de la identidad de esa comunidad y cómo se pueden revalorar. La revitalización económica, cómo a través del desarrollo turístico y de la economía subsiguiente al turismo se pueden generar unos valores agregados. La calidad de vida y el desarrollo sostenible. Si mejoramos la calidad de vida de las comunidades y logramos sostener de modo, digamos, equilibrado los procesos de desarrollo, pues vamos a tener un proceso armónico y al final, si logramos conservar el patrimonio, desarrollar una conservación del patrimonio, pues obviamente vamos a tener una posibilidad de alcanzar los objetivos que nos proponemos como sociedad, impulsado a través de esas actividades turísticas. Entonces, hay unos pasos previos para la planificación de la apuesta del turismo, en el caso, por ejemplo, que yo trabajo, que es patrimonio y paisaje. Lo primero que hay que empezar a elaborar es un diagnóstico de una situación real de un territorio. Para hacer un diagnóstico, primero tenemos que tener una especie de estado del arte. Tenemos que estar bien informados a través, digamos, de experiencias, pero también de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. A veces estamos muy recargados de las actividades que tenemos alrededor, porque, por ejemplo, trabajamos en un hotel, trabajamos en una agencia
agencia de viajes y creemos que eso es lo único que hay del turismo. Y espérense allí, hay muchos elementos en los cuales para desarrollar un diagnóstico de una situación real de un territorio necesitamos lo que se conoce como un estado del arte, que es un poco el escenario o el taller sobre escenario que vamos a desarrollar. El estado del arte implica hacer una revisión de algunos insumos, tanto teóricos, conceptuales, pero a la vez también prácticos, que nos permitan hacer una lectura general de ciertos territorios, que tengan un enfoque muy parecido a lo que nosotros podemos trabajar. De allí es que se establecen procesos de participación y negociación. ¿Para qué? Para tomar unas decisiones acertadas. Y de allí diseñar procesos formativos que permitan la creación, por ejemplo, de centros de documentación o de procesos de investigación, y así elaborar un sistema de indicadores que permitan evaluar un proceso. Eso es un elemento clave para poder desarrollar que ese diagnóstico tenga una eficiencia. A veces se hacen tantos diagnósticos y se sobrediagnostica. Colombia es un país que tiene mucha mala costumbre de sobrediagnosticarse. Cada 4 años se arma un plan de desarrollo. El plan de desarrollo dura 2 años para poder aprobarse en las distintas instancias. En año y medio se logra por lo menos aprobar y desarrollar la puesta en marcha del plan de desarrollo. Y al 4.º año, pues ya lo que está planeado en el plan de desarrollo no alcanza en el último año a desarrollarse, solamente se hace el 10%. Y vuelve otra vez y empieza otro periodo de gobierno y otro plan de desarrollo, y así y así. Entonces, si ustedes suman cuentas, todos los planes de desarrollo a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, tienen el mismo esquema, sobrediagnostican los territorios, pero en realidad de esos planes de desarrollo no se ha cumplido absolutamente nada. Si se hubiese llegado a cumplir algún plan de desarrollo desde que existe la ley del plan de desarrollo, pues nuestra sociedad y nuestro país fuera prácticamente súper desarrollado. Pero tenemos unas trabas políticas, unas trabas administrativas, el problema de la corrupción que no, pues, no nos deja, digamos, avanzar en el ideal que queremos para nuestra sociedad. Entonces, un ejemplo que voy a ir colocando aquí como para animarlos a participar y a que muestren, es la zona costera del departamento del Atlántico, donde yo he desarrollado varios escenarios de investigación, entre esos mi investigación de maestría. Las zonas costeras no solamente son para baño, o sea, para irse a sol y playa, a ver el atardecer, a bañarse, a tomar cerveza, a pasar un día de playa. Las zonas costeras, por ejemplo, tienen disponibilidad de recursos, como por ejemplo recursos de energía eólica, como aparecen aquí. Si logran ver bien la imagen, ¿cierto? Sí, señor, ahí se ve. Bien. Vemos sistemas de transporte, vemos, por ejemplo, plataformas offshore de exploración de petróleo, vemos también barcos de pesca, vemos también aprovechamiento de la biodiversidad marina. Por ejemplo, la biodiversidad marina permite tener un soporte ecosistémico, no solamente en términos biológicos, sino también en algunos casos en términos comerciales. Por ejemplo, hay muchos productos de belleza, de salud, farmacéuticos que provienen de recursos biológicos marinos, de algas, de microorganismos, de especies que también están, digamos, investigando y sacándole provecho para poder buscar curas a enfermedades y demás. Y también, pues, obviamente, lo que conocemos, transporte, recreación, sostenibilidad o cercanía que tiene una zona urbana sobre estas zonas costeras. En fin, hay una dinámica muy interesante que nosotros podemos indagar en esa zona costera. El país también, además de de zonas costeras, tiene una diversidad de territorios. Estas son las regiones naturales que tiene el país. Son 59 regiones, digamos, con características distintas. Digamos, el patrón predominante son las 5 regiones que nosotros conocemos, pero estas regiones están, digamos, organizadas bajo estas condiciones naturales, influenciadas primero con fuentes hídricas, ya sea el mar, un río, una laguna, y también con las características del suelo, por ejemplo, ya sea un archipiélago, un delta, una península, un desierto, una depresión o unos valles o macizo. Todas son características de un territorio megadiverso. Colombia tiene, pues, está dentro de los rankings de los primeros países
en megabiodiversidad, en fauna, en flora, en aves, en mamíferos. Es decir, hay toda una, digamos, estrategia muy importante para potencializar estas actividades alrededor del turismo. Por ejemplo, miren en la región Caribe la Pero, diversidad. profesor, ¿eso no le parece que puede Sí, interrumpir, pero no le parece que el tema de la biodiversidad y la forma como se quiere plasmar la biodiversidad a nivel mundial, cuando se habla de lo que se tiene en Colombia, a mí me parece que hace más parte como de una campaña publicitaria, mm, no tanto mala, sino primero mal enfocada, segundo llena de mentiras y no, tercero, no, no, no. Espérate, ahí sí no doy razón a que sea tanta publicidad. En realidad el territorio colombiano tiene algunas características muy particulares sobre su, digamos, sobre... obviamente que la publicidad se da con unos sentidos de desarrollar actividad turística, pero por ejemplo, esta zona que ustedes ven aquí, que es el Chocó, el Pacífico colombiano, es la zona donde más llueve en todo el mundo. Es la zona aquí en Turandot, es el pueblo donde más llueve en todo el mundo. Además de esas condiciones especiales por la lluvia, la biodiversidad que hay en este espacio es casi enorme. Creo que Colombia, si no me equivoco, es el país número uno en anfibios, sí. en ranas, que es una cosa que no tiene ningún otro país, sino aquí en Colombia y están aquí en el Chocó y en el Amazonas. Recuerda que tenemos unas condiciones geográficas muy particulares. Mira, somos Pacífico, que es una condición particular. Somos Caribe, somos los Andes, somos Orinoquía y somos Amazonía. Sí, pero, pero a lo que voy es, qué tan aprovechable en realidad es esa biodiversidad para la atracción de turistas a nivel mundial? ¿Qué tan factible y qué tan real es ese aprovechamiento a nivel turístico cuando vemos todos los días el enfoque de la falta de inversión a la protección del medio ambiente y las deforestaciones extensivas por la ganadería, etcétera, etcétera? Entonces, cuando se habla de una biodiversidad que la tenemos, sí, ok, ¿qué tan real es ese aprovechamiento cuando tenemos problemas con personas que se quieren aprovechar del terreno y deteriorarlo con tal de llenar sus bolsillos de dinero por sus No, y negocios ahí sí, privados? en ese, Es que es muy bonito colocarlo y decir, sí, somos el país más megadiverso, sí, pero ¿qué tan real en serio es ese aprovechamiento que tenemos? Y no lo estoy llevando a un término en que siento que de pronto puedo verme como la persona, el negativo. No, pero es realista. O sea, ¿qué tan real es eso? ¿Qué tan real es, qué tan aprovechable es? Porque suena muy bonito, pero cuando uno se va de la teoría a la práctica, hay un montón de problemas en este país que evitan o que ponen trabas en el camino para la aprovechación de esos recursos a manera, o sea, a manera de popular. O sea, qué tan real es que yo pueda ir a tal lugar a ejercer turismo de tal forma cuando los sectores empresariales no nos dejan. miren, yo tengo fe que la esperanza son ustedes, como administradores de empresas y profesionales en este campo del turismo. Hay muchas posibilidades y hay muchas opciones en las cuales hay que empezar a reflexionar, así como estás planteando esa idea de turismo real, porque en realidad quienes están aprovechando estas condiciones especiales, no sabemos aún. Inclusive en términos de la ciencia, los científicos que han, digamos, catalogado el papel de la biodiversidad, el papel de la naturaleza, lo hacen en términos científicos. Inclusive los científicos no gustan para nada de turistas y de turismo. Simplemente que hay unas modalidades que se están empezando a desarrollar, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Países Pues como, por lo por menos, ejemplo, dame un segundo, ya, países como, por ejemplo, Filipinas, Vietnam, eh, que son países que han tenido, digamos, casi las mismas condiciones socioeconómicas de Colombia, con guerra, pobreza, del tercer mundo, han logrado desarrollar una apuesta en este tipo. Incluso tenemos cerca un ejemplo que es Costa Rica, que prácticamente toda su economía la basa del turismo.
y del turismo de naturaleza. Entonces hay que saber bien aplicar las estrategias para potencializar esas condiciones favorables que se tienen. ¿Qué quiere decir? Obviamente no vamos a meter en el Chocó a llenarlo de turistas, a poner un crucero o un puerto en Tribugá, no, o sea, un momentico, hay que primero diagnosticar, primero hay que investigar, a ver qué tan beneficioso nos corresponde eh, pensar de que somos un país megadiverso. Por ejemplo, en la Sierra Nevada hay unas condiciones ecológicas también particulares. Ahí en la Sierra Nevada hay un endemismo muy particular, por ejemplo, en aves. Y ya están haciendo, por ejemplo, eso le llaman, no me acuerdo ahora, hace poco hicieron un evento así de aves, de fotografía de aves a nivel mundial, a nivel Colombia. Y, por ejemplo, la Sierra Nevada es una zona en donde van turistas exclusivamente a tomarle fotos a aves que solamente hay en la Sierra Nevada, por las condiciones de endemismo, es decir, que solamente esas aves las hay allá. Entonces la gente, y van, porque me los he encontrado, digamos, en algunos momentos en que he estado por esa zona de la Sierra Nevada, con sus cámaras, con super lentes y esperando la hora, el momento que los lugareños dicen por aquí sale el pájaro y ellos esperando. Nada más llegan a tomar la foto, se quedan una noche y después hacen o van buscando otros escenarios para seguir. Pero, por ejemplo, son escenarios en los cuales se pueden potencializar. Barranquilla también tiene mucha potencialidad. Aquí al lado tenemos la isla Salamanca. Es un aeropuerto internacional de aves. Ahí es importante potencializar ese valor agregado que se tiene al lado de, digamos, de una reserva natural como en la isla Salamanca. Entonces, en vez de estar por las quemas, que se quema Salamanca, hombre, tomemos, hagan ustedes un plan de, digamos, de turístico atractivo, donde todos los fines de semana, a través, digamos, de un manejo sostenible y teniendo en cuenta la capacidad de carga, llevar turistas a esos caños a ver, a observar aves. Eso sí les toca madrugar, porque para observar aves en Salamanca tiene que ser en unos horarios específicos, sobre todo en las madrugadas, en el despunte del sol y la caída de la noche y el despunte del día, y viceversa, también, digamos, en la tarde. Entonces, hay que potencializar, por ejemplo, algunos eventos que considero que pueden ser factibles de potencializar. Obviamente que hay algunas, digamos, categorizaciones que generan muchas dudas. Creo que hoy salió que Barranquilla, no sé qué, era una capital de cultura. Entonces ahí eso a mí, por ejemplo, me deja un poco inquieto teniendo en cuenta de que esta es una ciudad que tiene un teatro cerrado. El teatro principal de la ciudad está cerrado desde hace años. Por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes de nuestra universidad está caída, o sea, está destruida prácticamente. El Museo del Caribe también está cerrado. El Museo del Caribe cerrado. O sea, es decir, aquí espacios culturales no los hay. Ahora se nos anunciaron que van a hacer una arena donde van a haber eventos y conciertos y a ver, aquí donde hay una ópera, donde hay el financiamiento para una filarmónica, donde hay eventos o espacios para generar un espectáculo de talla mundial, por ejemplo. Aquí no vienen conciertos de grandes estrellas mundiales. Van a Bogotá o a Medellín y si acaso a Cali. Pero, o sea, todavía no estamos en una órbita de decir, hombre, la ciudad es importante. Entonces aquí quieren mirarse primero el ombligo para decir que son el ombligo del mundo y después el resto sí. Primero hay que revisarnos cuáles son las ofertas que se pueden dar de manera interna. Crear una cultura del espectáculo. Aquí todo el mundo quiere todo gratis. O sea, aquí si no es gratis la gente no va. Por eso los negocios los negocios de grandes eventos y espectáculos aquí en carnavales traen a la misma gente de siempre. Los mismos con las mismas vienen en carnaval. A salvo algunos 2, 3 artistas que siempre son diferentes y que bueno, a veces la gente paga, digamos, por ver esos artistas. Pero hay que revisar algunas categorizaciones como, digamos, la estás planteando. Pero, por ejemplo, el tema de la importancia de la riqueza natural del país, hay que revisar
y hay que revisarlo de manera interdisciplinar, es decir, ustedes tienen que apoyarse, por ejemplo, de recursos que tiene la biología, las ciencias naturales, las ciencias del mar y otra, o la geografía para poder documentarse y poder tener una lectura detallada de lo que podemos potencializar, por ejemplo, en un espacio, y ya les muestro, por ejemplo, en un espacio aquí, en esta diapositiva, como por ejemplo, las sabanas, los valles del río Sinú y San Jorge, alguno es de esta región. ¿Alguno de ustedes ha ido o conoce esta región? ¿O tiene familiares en esta región de los valles del Sinú y del San Jorge? Es decir, todo lo que es Montería y toda esta zona de Tengo Montería. familiares, pero nunca he ido. Bueno, miren, esta es una región muy interesante para potencializar, porque aquí existió la cultura Sinú, una de las culturas prehispánicas más importantes, y desarrollaron unos sistemas hidráulicos que van a ser dentro de poco declarados Patrimonio de la Humanidad. Además de eso, hay todo un proceso de transformación de los espacios en algunas zonas en donde hay una posibilidad de generar un turismo relacionado principalmente con el paisaje. Obviamente no hay la biodiversidad o digamos, las áreas protegidas que queremos tener, porque eso es una contradicción también. Si hay un área protegida o un área de conservación, difícilmente puede desarrollarse actividades turísticas. Y si se desarrollan, tienen que ser actividades turísticas especializadas. Es decir, por ejemplo, en el caso del Amazonas, que hay una apuesta de Eco Lounge en el Parque Amacayepu, por ejemplo. Allá hay unos hostales que la noche vale 400.000 pesos y son unas cosas ecológicas con todos los, digamos, los requerimientos técnicos pues va la gente que paga o que tiene los recursos para estar en el Amazonas, en eso de Colón, pues súper, o sea, la pasa muy bien. Ese tipo de estrategias turísticas, digamos, de alto perfil, digamos, se dan en muchos lugares naturales, pero deben de tener un manejo adecuado, deben de tener digamos, hasta un personal capacitado para poder ofrecer este tipo de servicios. No, obviamente, en el Parque Tayrona hay también un modelo que implementó Aviatur con los eco-apps. Los eco-apps también, una noche ahí vale como 500, 600.000 pesos una noche en un eco-app. Pero obviamente eso tiene todas las condiciones de un espacio de primer orden, con todos los servicios y todas las comunidades. Además, mantienen todo un tema de desarrollo sostenible con el entorno. Entonces es importante que sí se pueden hacer en estos espacios naturales, pero hay que saber hacerlo. En estos espacios, por ejemplo, que ya tienen cierto grado de intervención o que hay algunas problemáticas que han sucedido allí y que hay espacios que se están empezando a dinamizar, se pueden desarrollar algunas propuestas digamos, de desarrollo turístico. Por ejemplo, en la desembocadura del río Sinú, en toda la zona, lo que es la bahía Cispatay, no sé si alguien ha ido por allá. Para mí eso es uno de los lugares más bonitos que hay aquí en el Caribe. No solamente desde el punto de vista de turismo de sol y playa, sino de todo ese ecosistema de lo que se conoce como la del delta, del río Sinú o la boca de los Tinajones, digamos. Todas esas zonas son unas zonas de manglar, de ciénagas, y digamos que se pueden hacer muchas, digamos, actividades allí, no solamente relacionadas con turismo náutico, sino también con aprovechamiento de la naturaleza, observación de aves, observación de la fauna, de la flora, y además también un descanso, que quiera descansar en un lugar, digamos, donde no es tan frecuente el turismo masivo como Cartagena o Santa Marta, y ese es un lugar, digamos, bastante recomendado. Entonces, son espacios que también ameritan una revisión digamos, de esa potencialidad turística. Lo mismo, por ejemplo, la depresión momposina. La depresión momposina tiene el caso de tener un patrimonio de la humanidad, esta subregión, que es Mompox. Mompox es una ciudad que casi se detuvo en el tiempo y es uno de los escenarios, digamos, en los cuales el turismo allá no se ha dinamizado como, digamos, se ha dinamizado en otros lugares turísticos de estas categorías a nivel mundial. ¿Por qué?
En Monpós no hay aeropuerto, el transporte pues ahora, bueno, hay un puente que puede cruzar ahora el río hasta, digamos, hasta Sicuco, pero ese puente aún todavía como que no está en funcionamiento. Si no hay puente, pues tenés que ir como en un ferry, el bus se monta o el carro se monta en un ferry, y son más o menos como de Cartagena a Monpós son como 7 horas, y de Barranquilla a Monpós son como 8 más o menos, contando, digamos, ese trayecto que es montarse en un ferry y esperar que el ferry llegue a un lugar y después que llegue a Monpós. O llegar por el lado más, digamos, de la Ruta del Sol, por el lado de Bosconia, pero también es un poco más lejos, creo que es más lejos de las tres. Ahí sí no tienen que cruzar el río, pero por lo menos esa dinámica de llegar a Monpós es bastante compleja. ¿Qué característica tiene Monpós, además de ser un patrimonio de la humanidad por su arquitectura? En la Semana Santa. La gastronomía en esa zona es una cosa deliciosa para, digamos, aprovechar y disfrutar muchísimo, y que tampoco se ha fortalecido. Hay todas unas prácticas culturales también relacionadas con el arte de la filigrana en oro, del tejido, de incluso de la relación que tienen la población con las fuentes hídricas, es decir, con la cultura anfibia, le llama Orlando Falford a esa región. Y además toda la conexión que no solo hay en Monpós, sino con otros lugares. O sea, hay bastantes cosas que se pueden aprovechar, no solamente de lo natural, sino de las potencialidades de un territorio. Todos los territorios aparentemente pueden que tengan vocación turística, simplemente hay que buscarles cuáles son los detalles que se les pueden. Y no solo el turismo masivo, el turismo de paseo, sino un turismo que puede ser especializado para turismo de naturaleza. Por ejemplo, para la Sierra Nevada, para esta zona, digamos, del Valle del Río Sin San Jorge. Por ejemplo, la zona del Urabá, que también tiene una riqueza enorme en materia de, digamos, de actividades ambientales y también socioculturales. Entonces, hay varias cosas que se pueden revisar ustedes. Yo la esperanza las pongo, la esperanza está en ustedes. Nosotros acá, los profesores y los que estamos investigando, estamos dándoles insumos para que ustedes emprendan en un futuro, puedan desarrollar incluso empresas, puedan desarrollar, digamos, movilizar esas capacidades que están adquiriendo en este proceso de formación, y las pongan al servicio de nuestra sociedad, que la verdad sí lo necesita. Entonces, seguimos, por ejemplo, miren el río Magdalena. El río Magdalena tiene una cuenca hídrica muy significativa. Son aproximadamente 1.612 kilómetros que recorre. Toda digamos, la cuenca son casi 257.430 kilómetros cuadrados, el 25% del país. Ya. Tiene un caudal aproximado de 330 kilómetros cúbicos. Recorre 724 municipios, el 80% de la población. Producto Interno Bruto, casi el 86% del Producto Interno Bruto del país, pero solamente el 46% de esos municipios tienen solucionados sus sistemas de alcantarillado, para que se fijen. Es decir, que esto es un problema que hay que empezar a revisar desde el punto de vista ambiental. O sea, ¿cómo todo es posible que solamente 337 municipios tengan solucionados sus temas de aguas residuales o alcantarillado? El resto de los 724 pues, no tienen ese sistema y ese servicio. Entonces, es un llamado a revisar el modelo de desarrollo que estamos aplicando. Además, es importante que tengamos en cuenta que no solamente es el río se alimenta por otros ríos más, pero esta es la cuenca principal del Magdalena. Obviamente la abastece el Cauca, la abastece el Chiriquí, el Sogamoso y el San Jorge, y en fin, todos estos ríos que se convergen ya al final de la depresión Momposina. Miren las características de este espacio, que en su momento fue la arteria y el vehículo principal del comercio en Colombia y de la forma de los medios de transporte, hasta que llegaron las carreteras. Pero antes se comunicaba por el río Magdalena, la navegabilidad del río era hasta acá, Bocas de Ceniza, hasta Honda. Se podía llegar hasta Honda, Tolima, y de Honda a Tolima se llegaba hasta Bogotá.
Entonces, las características importantes de tener en cuenta es que somos un país, además de tener dos océanos, tenemos una arteria fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad Magdalena. Ya en su llegada final acá, entre Barranquilla y Cartagena, se desprenden todas unas dinámicas muy interesantes de revisar qué son esas características. Nunca le hemos mirado el río. Entonces, estas zonas, por ejemplo, entre Barranquilla y Cartagena, están empezando a generar unos dinamismos. Tanto al interior de esta, podría llamarse una isla, digamos, entre el canal del Dique y el río Magdalena, y la zona costera. ¿Qué está apareciendo? Estos nuevos escenarios, por ejemplo, desarrollos urbanísticos hacia estos escenarios que están apareciendo. Entonces es importante tener en cuenta que están apareciendo estos nuevos escenarios en estos espacios naturales, algunos para articularse a la dinámica del turismo, otros para articularse a la dinámica del desarrollo urbanístico, por ejemplo, como aparece en esta imagen, el corredor universitario de Barranquilla, por ejemplo, y la zona de la playa. Es un escenario que está empezando a cambiar, ya hay una nueva vía que es la circunvalar de la prosperidad. Hay otros escenarios que están empezando a aparecer, por ejemplo, este es Aquamarina Resort, que esto es en el municipio de Juan de Acosta, es un escenario donde se viene desarrollando toda una dinámica inmobiliaria cerca a la zona costera. Aparece esta idea de Diamante Caribe. Miren la configuración de las dos ciudades a partir de dos ejes viales principales, la vía al mar o ruta 90A y la ruta 90, que le conocemos como la cordialidad. Estos escenarios, aquí está la vía al mar y esta es la cordialidad, la ruta de la cordialidad, por aquí. Todos son rutas importantes de conectividad entre las dos ciudades. Por ejemplo, cuando ya se complete la doble calzada de esta vía al mar, entre Barranquilla, entre el norte de Cartagena y el noroccidente de Barranquilla, por ejemplo, puede estar en un vehículo el trayecto entre una hora y 10 minutos entre las dos ciudades. Entonces, miren las facilidades en cuanto al desplazamiento que se va a generar en este corredor. Entonces, son las dinámicas en las cuales, ¿qué podemos decir o qué se puede decir a nivel del tema de turismo de sol y playa, por ejemplo? ¿Qué se puede desarrollar bajo estas características? Miren los desarrollos viales que se vienen dando. Aquí miren lo que está apareciendo no solamente en todo el corredor, nosotros en la universidad estamos ubicados en ese corredor, por ejemplo, viviendas sobre el agua, dobles calzadas, otros desarrollos urbanísticos. Y aquí al final es la apuesta, digamos, que nosotros vamos a desarrollar en el taller sobre escenarios, es traducir esas necesidades que están apareciendo en la dinámica turística en este departamento que es el Atlántico. Para no irnos tan lejos, para no, digamos, pensar en un escenario diferente. Aquí estamos, digamos, localizados en este escenario, que es el departamento del Atlántico, que está dividido por 5, digamos, subregiones: el área metropolitana, la zona centro, la zona costera, la zona oriental y la zona sur. Y aquí están los 6 temas que vamos a abordar nosotros en el desarrollo del taller sobre escenario. El paisaje como herramienta de integración entre lo social y lo ambiental, el espacio, memoria y patrimonio, turismo y la nueva dinámica de la ruralidad, la ciudad como distrito de negocios, la gastronomía global y cocina tradicional de la actividad turística, el boom inmobiliario y su impacto en la dinámica turística. Para mí estos 6 elementos se están articulando y están apareciendo en este escenario tan pequeño, porque el departamento del Atlántico es pequeño, pero tiene una capital que es Barranquilla, donde está desarrollándose una dinámica muy importante para el desarrollo de diferentes actividades complementarias. Es decir, ya la ciudad de Barranquilla dejó de ser un puerto principal a convertirse en una ciudad de servicios, y de esos servicios que están complementándose, y el turismo es uno de ellos. El turismo se está diversificando, unas formas diferentes del turismo, en donde nosotros la vamos a revisar en ese ejercicio que vamos a trabajar sobre escenarios. Preguntas, inquietudes. No, señor. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, señor.
Bueno, ahora vamos a desarrollar el taller. Les explico ya una última dimensión general de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando queremos impulsar un destino a través de estas herramientas que vamos a utilizar en el taller sobre escenario. ¿Cuáles elementos que tenemos que tener en cuenta para un destino? Recursos, alojamientos, equipamientos, infraestructura de uso turístico, espacios monumentales y la percepción de ese destino. ¿Cuáles son los complementos? Por ejemplo, los aspectos sectoriales, como son la intermediación, es decir, cómo hay una interlocución de los diferentes sectores que componen y que dinamizan un destino turístico. El marketing es clave también. La comunicación, el diseño de productos, los precios, la legislación, entre otros aspectos importantes dentro de los diferentes sectores que mueven un destino turístico. Pero también los aspectos territoriales, como lo señalaba antes, son claves. Equipamientos generales no turísticos. Es decir, ya tienen que haber parques, sistemas de transporte público, vías adecuadas para poder llegar, todas las disposiciones generales, infraestructura no turística, por ejemplo. Todos esos escenarios de infraestructura no turística, como puentes, carreteras, todos esos escenarios son importantes. El espacio residencial, o sea, donde la gente reside, y el espacio también industrial. La industria no puede estar regada por todos lados, y entre otros aspectos más que pueden ser sin escenarios necesarios para poder dinamizar una actividad turística. Y aquí el destino tiene una configuración, como aparece en esta gráfica. Es una configuración de un destino a partir de unos nodos. Estos nodos o estos sistemas de nodos se van intercalando y se van desarrollando unos con otros, incluso creando un subdestino y a la vez creando un destino por fuera del destino. Esta dinámica depende mucho de esa relación anterior que tenga un destino y esos aspectos que se integren en ese subconjunto y que permitan a través de esos sistemas de nodos generar un desarrollo de una actividad turística. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos aspectos porque un destino puede llevar a un subdestino y puede crear un nodo y esos nodos pueden relacionarse unos con otros. Podemos decir que Barranquilla se encuentra, a pesar de su condición de ser la ciudad principal del Caribe, en términos del turismo, en ser un nodo, tanto de Cartagena y de Santa Marta, que son las dos ciudades que, digamos, en términos de visitantes, crean digamos, condiciones más favorables, sobre todo para el turismo de sol y playa o turismo de temporada. Porque obviamente ciudades como Bogotá y Medellín reciben más turistas porque ¿qué tienen? ¿Por qué reciben Bogotá y Medellín y Cali reciben mayor cantidad de turistas extranjeros, por ejemplo? ¿Por qué estas ciudades tienen indicadores más altos de turismo que las ciudades como Cartagena o Santa Marta? Bueno, hay diferentes variantes. Se tienen en cuenta Hay una sola que es determinante. la Oye, yo creo cultura. que es la infraestructura, ¿no? Felipe dice la infraestructura. ¿Quién más? La cultura. No. La ubicación. Tampoco. Es un elemento fundamental para el desarrollo turístico. Esencial, diría yo. Producto turístico. No, pues también aquí lo hay y bastante. El carnaval es un tremendo producto turístico que mueve gente. ¿Qué más? Hay uno solo que es un determinante. ¿Serán los espacios monumentales? No. Nada. Hay un escenario que es fundamental para el turismo global y estas ciudades lo tienen.
Mierda, los corché. Les hacen la prueba de CAES y le hacen esta pregunta y quedan corchados. Abran el ojo. Ah, profe, tírala. ¿Cuál es la respuesta? Mierda, no saben. Mierda. Ay, Profe, no, no sé. Diga usted. no, eso es importantísimo. Su infraestructura. De una pista. Hay una. De una pista. ¿Cómo? Que de una pista. Hay una que es una sola que es indispensable en ese indicador de turistas. Hay una que es indispensable para esos indicadores de turistas. Adaptabilidad. ¿Cómo? La adaptabilidad al turista. No, hombre, nada. 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 No, profesor, le tocó decir porque no, ni idea. Miren, un destino turístico tiene que tener un factor fundamental en el contexto de la globalización y de unos conceptos que vamos a ver más adelante. Y es conectividad aeroportuaria internacional. Eso es un elemento clave, porque los vuelos internacionales aseguran, además del traslado de viajeros, turistas internacionales, y esos son los que traen, ¿qué? Dólares para cambiar. Ahí hay un primer dispositivo que es el tema de la divisa. Segundo, él llega con un paquete. El paquete se los ofrecen en estas ciudades y terminan en Cartagena, en Santa Marta o en el Pacífico. Ya eso ya está, digamos, determinado como oferta y demanda. Y eso sí lo han sabido aprovechar desde el ministerio, desde el viceministerio de Turismo, de hace muchos años, y ya las empresas y las agencias tienen todo montado. Y obviamente que Bogotá ha adquirido una oferta de recibir turistas extranjeros, Medellín también, Cali también, incluso por encima de Cartagena durante el año. Obviamente que en temporada Cartagena y Santa Marta sobrepasan la oferta, digamos, de estas dos ciudades, pero por ejemplo, haciendo la variación durante el año, pues reciben mucho más vuelos internacionales. ¿Cuántos vuelos internacionales recibe Barranquilla? A duras penas llega un vuelo de Miami y de Curazao, y creo que es semanal. Pues yo no sé si ya está viajando todo el día. Santa Marta tiene, no sé si tenga vuelos internacionales, no creo. Cartagena tiene dos. Comerciales, no. Santa Marta no maneja vuelos comerciales internacionales. Cartagena sí tiene 3 o 4, ya está teniendo 4, porque ya hay creo que uno que sale para España, uno que sale para Estados Unidos y otro creo que sale para Panamá. Ya. No está saliendo más nada, entonces. Es importante una conectividad aeroportuaria para el desarrollo de un turismo de alto perfil, de alta, digamos, de altos quilates, como dicen por allí, porque si el destino no está determinado por esa serie de factores tan esenciales de recibir turistas extranjeros, sino porque ya cuando vienen aquí a Barranquilla o van a Cartagena, ya hay una segmentación del producto y de ese turista, porque ya pasó, por ejemplo, por un filtro que fue un aeropuerto, digamos, nacional, en el caso de Bogotá o en el caso de Medellín, y ya viene ya con un gasto y llega al destino a terminar de gastar. Entonces, obviamente que la oferta, y por lo regular estos paquetes, cuando vienen turistas extranjeros, les ofrecen 1 o 2 días en la ciudad, y eso es un desarrollo de una estrategia económica. Por ejemplo, ellos se quedan así sea una noche o 2 noches en Bogotá, en Medellín, y algo salen a hacer en esa ciudad. A ellos no se quedan en los hoteles encerrados, sobre todo los turistas activos. Ellos siempre están moviéndose y se quedan incluso hasta más días. Hacen, compran, visitan, hacen tours a los alrededores. O sea, es decir, hay una oferta que se crea a partir del destino, se crean nodos, entonces van a la Catedral de Sal de Zipaquirá, o van y suben a Monserrate, o se van todo un día haciendo ciclorruta por la séptima, o van a un museo, o X, o Y, cosas, pero hacen algo en Bogotá. Igual pasa en Medellín, van y recorren las gordas de Botero,
se montan en el metro, van al metro cable, la Comuna 13, se toman fotos de aquí para allá y listo, se regresan a sus países de origen. Eso es una oferta muy dinámica que se desarrolla en destino y eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a preguntas. ¿No se la sabían? O si se la sabían, no la tenían en cuenta como este escenario que estamos trabajando y que yo creo que es importante tenerla en cuenta. Ya la tienen en cuenta y así le preguntan en las pruebas de CAE, pues ya no salen corchados. Entonces ahora vamos a trabajar en grupos pequeños. Voy a dividir el curso en los grupos que ustedes armaron, los 6 grupos de trabajo para los temas, y van a empezar a abrir, digamos, el material que tienen. Yo voy a ingresar a las salas. ¿Cómo consiste esta actividad? Yo voy a crear una sesión de grupos pequeños. Los que están en el celular les va a llegar un mensaje para ingresar a una sesión de grupo pequeño o sesión de grupo reducido, y los que están en el computador también. Tienen que darle a aceptar para que puedan ingresar a esos grupos. Entonces, y allí en grupos vamos a empezar, primero que todo, a abrir el material que les tocó, a revisar, a comentar cómo van a desarrollar. Y yo voy a ir entrando a cada uno de los grupos, revisando, digamos, cómo piensan desarrollar la actividad. Principalmente al primer grupo, que es el que más cercano tiene la fecha para ingresar, y la idea es que podamos ir como retroalimentando. Así como esta actividad, vamos a hacer otras más, en la cual vamos a dividir aquí mismo en esta reunión, sin salirnos, grupos pequeños, para que ustedes puedan, pues, también no depender tanto y se aburran tanto de pronto de yo hablar, de verme aquí moviendo y hablando y mostrando diapositivas, y que ustedes también puedan hacer trabajo, este tipo de talleres. ¿De acuerdo? Entonces me da algunos minutos para poder organizar bien el listado de los compañeros, porque me toca hacerlo manual, ya que la mayoría, voy seleccionando los grupos. Sí, no. Es para allá que estoy en clase. Cierra la puerta si quieres. Preguntas, inquietudes, William. las reflexiones que tuvimos ahora. Dile que se salga, que estoy en clases, por favor. El micrófono prendido, Giselle. Les pregunto, ¿hay Ok, preguntas, inquietudes? Aportes, reflexiones. Pues siento que a veces el turismo tiene muchas variantes con las que yo no estoy de acuerdo, pero que al mismo tiempo hacen parte del mismo crecimiento, tanto poblacional como de las estrategias turísticas del mercado. Yo tengo conflictos con el sector inmobiliario en los sectores rurales, como los que se planean y los que se están haciendo, sobre todo en lo que hay en la vía Cartagena-Barranquilla, porque es una zona de bosque seco tropical que está en un colapso completo, y aún así el sector inmobiliario no solamente genera empleo, sino que genera alternativas de vivienda para personas que de pronto no quieren vivir en la urbe de una ciudad, pero al mismo tiempo no hay, o sea, ¿cuál es el seguimiento que se le hace a la deforestación para crear espacios inmobiliarios? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace a las constructoras cuando
cuando deforestan una zona para una construcción, ¿qué hay de la protección del medio ambiente? Si estamos encaminando el turismo a que sea un turismo sostenible, ¿qué tan sostenible en realidad lo estamos colocando cuando hay estas alternativas que ponen en riesgo la naturaleza? No sé, entro en conflicto yo mismo en mi mente con cosas que de pronto sí se están manejando de una buena forma, pero que a mi perspectiva yo digo, no sé, me parece como raro, como que todo tan bonito, eso tan bueno no dan tanto. Es Eh, como que mi único conflicto, pero es un conflicto personal, no es con la clase ni nada. no, Contrario. si te fijas también es un tema complejo en términos, para los que no lo conocen, el bosque seco tropical es un espacio estratégico dentro de la ecología de las zonas costeras y las ecologías que tenemos nosotros dentro de nuestro espacio. Entonces es importante que si no conocemos cuál es la ventaja que es tener un bosque seco tropical y lo estamos deforestando, pues ahí hay unos conflictos que están, como tú dices, no solamente que te están dando a ti, pues a los ambientalistas. Yo, por ejemplo, que hago ciclismo, cuando salgo siempre veo pues, una culebra, iguana, zorrochuchos aplastados en la vía, porque ajá, el carro pasa a velocidad, pero el animalito no sabe que ahí le construyeron una vía y ese era su hábitat. Entonces él no sabe que eso, que no hay puente peatonal, él no sabe que eso es una vía y él pasa y cuando ve, lo aplasta un carro. Entonces son esas lógicas en las cuales nuestro modelo de desarrollo no se adapta a ese contexto. Entonces hay que revisar bien esos escenarios en los cuales tú planteas esa problemática o esa inquietud. Bueno, ya estoy casi armando los grupos. Anthony Reyes, ¿en qué grupo está? Porque no lo veo. Bueno, entonces ya les va a salir el mensaje. Vamos a armar los grupos pequeños. Ya están los grupos armados para que ustedes empiecen. ¿Qué van a hacer en esta actividad? Van a abrir los materiales que les, les toca trabajar en el taller sobre escenario. En base a ese material, yo voy ingresando a cada uno de los grupos y voy haciendo algunas preguntas, algunas inquietudes y algunas recomendaciones para que tengan en cuenta primero en la lectura y ya después en el desarrollo de lo que van a hacer en el taller, en la sustentación y en la actividad que van a preparar para que los compañeros puedan hacer una actividad sincrónica. Es decir, ese es un ejercicio que nosotros vamos a hacer de manera Profe, disculpe una pregunta. sí. Profesor, bueno, hablo por mí. Usted, perdón, había dicho la clase pasada que nos iba a enviar el documento del tema por grupo a nuestro correo, o eso entendí yo, pero en la semana, pues, a mí no me llegó ningún correo con el tema ni los documentos. No sé si le pasó a los demás compañeros o a algunos sí le llegó el correo. Ahora Porque se no los sé. envío. Vamos a reunirnos en grupo y ya enseguida coordinamos eso, no se preocupen. Ok, profe. Vale, vale. Si no les ha llegado, no se preocupen. Vamos a reunirnos en los grupos que estamos trabajando. Profe, es en los mismos grupos que estamos, ¿verdad? Trabajando. Sí, en los mismos grupos, en los mismos grupos. Ya les acabó de llegar el mensaje, ingresen a los grupos pequeños
Los compañeros que han ingresado. Kimberly, ¿está en qué grupo? El grupo 2. Los compañeros que no han ingresado, compañeras, ¿tienen algún problema para ingresar al grupo pequeño? Por favor, ingresen al grupo pequeño para hacer la actividad. Anthony Reyes, ¿qué grupo está usted asignado? ¿Qué grupo está trabajando? Lady, ¿ya te pudiste conectar a tu grupo?